Hola, bienvenidos a Plantas y Alimentos Funcionales, un podcast donde hablaremos de qué comer, cómo comer, qué suplementación llevar y sobre todo desde el punto de vista funcional, mejorando el funcionamiento de tu cuerpo. Así que bienvenidos. Hola, hoy vamos a hablar de la kombucha, una bebida fermentada que ha ganado muchísima popularidad y dentro del podcast de hoy analizaremos un estudio que se hizo recientemente sobre los efectos de esta bebida en la microbiota intestinal y en la salud metabólica. ¿Realmente esta bebida tiene tantos beneficios? Antes de seguir, hay que definir qué es la kombucha. La kombucha es una bebida fermentada a base de té endulzado de la planta Camellia sinensis, fermentado con una colonia simbiótica de bacterias y levaduras conocidas como SCOBY. Se cree que esta bebida aporta beneficios para la salud gracias a ese proceso de fermentación que enriquece la bebida con compuestos bioactivos y microorganismos vivos. ¿Qué componentes bioactivos puede tener la kombucha? La kombucha tiene una combinación única de compuestos bioactivos que puede influir en la salud intestinal y metabólica. Dentro de estos se encuentran ácidos orgánicos como el ácido acético, que tiene propiedades antimicrobianas y puede ayudar a equilibrar la microbiota intestinal. También el ácido glucurónico, conocido por su papel en la limpieza hepática, y el ácido láctico, que promueve el crecimiento de bacterias probióticas en el intestino. También, al ser derivado del té, tiene polifenoles y antioxidantes como las catequinas, que son antioxidantes y antiinflamatorios. Y estos mismos componentes se asocian con una disminución del riesgo cardiovascular y de los defectos metabólicos. También los probióticos y microorganismos vivos, como ya lo habíamos visto. Contiene cepas de bacterias, especialmente como la Weismannia coagulans, que es esta bacteria que se estudió en el ensayo que vamos a mencionar hoy. Y estos microorganismos ayudan a equilibrar la flora intestinal y mejorar la digestión. También contiene vitaminas y minerales como vitaminas del complejo B, de la B1 a la B12, vitamina C como antioxidante, y todos estos componentes también hacen que el sistema inmunológico trabaje mejor y mejore el metabolismo energético. Pero además de esto también contiene enzimas y compuestos bioactivos que también pueden cumplir algunos efectos antimicrobianos y antiinflamatorios. Estos componentes van a influir directamente en la microbiota, y esto ya se sabe por diferentes estudios. Dentro de estos estudios previos se han encontrado que en animales sobre todo aumentaba la diversidad de la bacteria intestinal, reducía la inflamación sistémica y mejoraba la sensibilidad a la insulina al reducir la glucosa o la glucemia en sangre. En humanos hay muy pocos estudios, pero los que se han hecho muestran cómo la kombucha puede mejorar la regulación de la glucosa en personas con diabetes tipo 2 y las modificaciones en la flora intestinal. Estos datos fueron sacados para comenzar a hacer este estudio del cual vamos a hablar hoy. Pero antes de seguir hablando de ese estudio, también es importante que aclaremos la importancia de la microbiota intestinal. Está claro que cada vez como médicos nos fijamos más en el microbioma, en la microbiota del intestino, ya que está relacionada directamente con la salud. Esta microbiota es clave para la salud humana y afecta a múltiples procesos fisiológicos. Dentro de ellos se incluye la digestión y la absorción de nutrientes, ya que estas bacterias descomponen fibras y producen compuestos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta, que tanto se mencionan en muchos videos y podcasts. También ayuda a regular el sistema inmunológico, ya que mantiene un equilibrio entre la respuesta inmune y la inflamatoria, que también es muy importante. Dentro del metabolismo y la salud metabólica, la microbiota se relaciona con un menor riesgo de obesidad y diabetes. Hay muchos estudios que demuestran cómo la obesidad parte de un defecto en la flora intestinal. Y finalmente, la salud mental y el bienestar, ya que ha habido muchos estudios que demuestran cómo la microbiota se comunica con el cerebro a través del eje intestino-cerebro, y esto influye en el estado de ánimo y en el estrés. En este estilo moderno de vida, el uso de antibióticos, la dieta occidental baja en fibra, han impactado negativamente en la microbiota, y los alimentos fermentados, en especial el que vamos a hablar hoy, como la kombucha, puede ayudar a restaurar el equilibrio, pero ¿hay evidencia suficiente para que nos diga si ayuda o no? Vamos a hablar un poco más de este estudio. Este estudio fue publicado en la revista Nature en 2024, a finales de este año, y es un ensayo clínico controlado de 8 semanas en el que participaron 24 adultos sanos con dietas occidentales muy típicas, que son bajas en fibra y en polifenoles.
A estas 24 personas se dieron en dos grupos. Un grupo de 16 personas que consumieron 16 onzas o 473 mililitros de kombucha al día durante 4 semanas y un grupo control de 8 personas que no consumieron kombucha y mantuvieron su dieta habitual. Aquí se analizaron muestras de sangre y heces en 3 momentos. En la semana 0, es decir, antes de comenzar el estudio, a la semana 4, antes de comenzar la kombucha y en la semana 8, después de la intervención con la kombucha. El objetivo era medir los cambios en la flora intestinal, la inflamación y los parámetros metabólicos. Después de recolectar los datos, los resultados del estudio mostraron cosas muy interesantes. El efecto sobre la microbiota intestinal se observó con el aumento de la Weissmania coagulans, una bacteria que es un potencial probiótico y que está muy involucrado con la salud humana. También se detectó un aumento en bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta que pueden ser muy beneficiosos para la salud intestinal. No hubo un cambio en cuanto a la diversidad de la microbiota e incluso en el grupo de la kombucha se disminuyó ligeramente, lo que puede explicarse por un cambio total en la flora al consumir la kombucha. En cuanto a la inflamación y parámetros metabólicos, no hubo cambios significativos entre los dos grupos. Se observaron aumentos en la insulina ayunas y en el OMAIR en el grupo de la kombucha frente al grupo control en el que el colesterol bueno disminuyó ligeramente. Es decir, aquí los datos no fueron muy concluyentes. ¿Qué pasó durante este estudio? ¿Cómo explican los autores las incidencias de este estudio? Lo primero, pues que la duración del estudio, que fue de 4 semanas de consumo, que no pudo haber sido lo suficiente para explicar los cambios. Una dieta baja en fibra de los participantes pudo hacer que el impacto de la kombucha fuera menor y la variabilidad entre los individuos fue muy alta, es decir, eran personas que tenían muchos factores diferentes. La kombucha modificó la microbiota intestinal, esto lo concluye, pero no hubo un impacto claro en la inflamación y el metabolismo a corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudio nos muestra que el consumo de kombucha efectivamente afecta de manera positiva la microbiota intestinal y este efecto positivo nos puede llevar a tener mejor salud. El estudio no fue tan largo para mostrar los efectos de la kombucha a largo plazo, que también es importante. Pero, ¿cuál es la reflexión de todo esto que les estoy hablando? Lo primero, la microbiota es la clave en la salud y cada vez va a haber más estudios relacionados con este tema. La microbiota va a ser la medicina del futuro. Y también una reflexión es que cada persona es de una composición única y es un universo único que no va a responder de igual manera a las intervenciones que le hagamos. También no hay ningún alimento o un suplemento milagroso que mejore la microbiota. Es un patrón o el patrón de alimentación tiene que ser el más importante a la hora de plantearnos tener mejor salud. No podemos comer mal y consumir la kombucha pensando que nos va a mejorar. La variedad es la clave, o sea, consumir diferentes tipos de fermentos como el kefir, el yogur, el kimchi, el chucrut, la misma kombucha, puede ser muy beneficioso porque cada uno de ellos tiene un perfil diferente y al incorporarlos en la dieta nos puede ayudar a mejorar nuestra flora de término global. Por último, el consumo de fibra y prebióticos importan muchísimo, es decir, comer muchísimo verde en nuestro plato nos va a beneficiar mucho para nuestra salud y tras de eso, si consumimos algunos alimentos fermentados, pues va a ser una ganancia por todo lado. ¿Cómo incorporar esa kombucha en la vida diaria? Lo importante es que la pruebes porque no es para todas las personas. Recuerda que es una bebida fermentada y tiende a saber más o menos como si fuera una cerveza. Entonces tienes que probarla para ver si en verdad te gusta. Tienes que intentar elegir versiones de esa kombucha que no tenga azúcares añadidos, sobre todo por el impacto metabólico. Hoy en día se consiguen kombuchas por el tema del marketing de muchos sabores, entonces busca que no tenga azúcares añadidos. También empieza con una pequeña cantidad para ver cómo reacciona tu cuerpo. Mira a ver cómo responde tu movimiento intestinal, tu entrada a hacer caca al baño. Todo eso te va a permitir poder medir qué está haciendo la kombucha en ti y obviamente acompáñala con una dieta en fibra y otros fermentados. En resumen, la kombucha es una bebida fermentada con potencial para influir en la microbiota intestinal, aunque en el estudio no hay beneficios muy claros sobre la inflamación y el metabolismo, sí cambió la microbiota y esto ya es algo significativo para pensar en salud a futuro.
Así que déjame en los comentarios si has probado la kombucha y cómo te ha ido. Recuerda suscribirte a este podcast, coméntalo y por favor compártelo, que esta información le puede servir a muchas personas. Recuerda que la kombucha puede ser una muy buena alternativa para ti que estás comenzando a cuidarte, a cambiar tu alimentación y hacer un cambio total en tu estilo de vida. La kombucha puede ser una excelente aliada para que mejore tu flora intestinal. Nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.